Analizando a tres fanáticos. El caso de Álvarez fue quizás el ejemplo más instructivo para mí de cómo Estados Unidos trató a sus amigos caídos. Álvarez, su ejército y la dirigencia hondureña eran diferentes a nosotros. Tenían una fuerte ideología aplaudida por Estados Unidos. Antimarxistas dedicados, anticomunistas, anti cualquier cosa que fuera socialmente significativa o beneficiosa para el pueblo. Cualquier cosa que tuviera la palabra social para Álvarez significaba comunismo. Tenía una verdadera fijación por Nicaragua. Manuel Antonio, me dijo Álvarez un día, tengo un sueño. Puedo verme cabalgando hacia Nicaragua en un caballo blanco, liberando al país de los comunistas, sandinistas y tomando el control. Álvarez intentó por todos los medios posibles hacer realidad su sueño. Ondeando una bandera anticomunista y anticubana, quiso ayudar a Estados Unidos a hacer la guerra contra Nicaragua. Todo el tiempo estuvo diseñando su estrategia de guerra. Fue este ardor en la lucha lo que convenció a Estados Unidos de apoyar a Álvarez, ayudándolo a pasar por encima de otros oficiales y tomar el control del ejército hondureño. A modo de agradecimiento a sus patrocinadores en Washington, Álvarez abrió Honduras al control virtual de Estados Unidos. Él y su ejército en la década de 1980 asumieron el papel de Panamá como servidor obediente de sus amos norteamericanos. Álvarez dijo que todo era necesario para combatir la Guerra Fría. Sin embargo, ¿de dónde procedía su celo anticomunista y qué tenía que ver con Honduras? Prácticamente no había guerrillas en Honduras, aunque finalmente surgió un pequeño grupo llamado Chinchoneros, que tomó algunos rehenes en Tegucigalpa y luego negoció su salida del país con la ayuda de la mediación de los diplomáticos extranjeros. Panamá tuvo un papel en las negociaciones, ofreciendo enviar un avión para sacar a los guerrilleros de Honduras, garantizando su seguridad hasta que pudieran abandonar el área. Los chinchoneros cumplieron con su parte del trato. Liberaron a los rehenes y enviamos un avión de la Fuerza Aérea para recogerlos y llevarlos a la ciudad de Panamá. Álvarez me llamó pidiéndome que incumpliera el trato y los enviara de regreso a Honduras. Me negué, en primer lugar porque habíamos mediado de buena fe y en segundo lugar porque sabía que esto equivaldría a una sentencia de muerte para los rebeldes. Álvarez y yo discutíamos, pero Panamá se mantuvo firme. Solo por motivos diplomáticos no se puede hacer, le dije. Estos hombres fueron confiados a nuestra protección. Dejamos ir a los chinchoneros, unos viajando a México, otros a Cuba. Más tarde supimos que la inteligencia hondureña obtuvo fotografías de todos ellos. Probablemente creíamos de alguien que operaba a través de la Cruz Roja. Y cuando algunos de los rebeldes regresaron a Honduras, Álvarez pudo identificarlos y los mató uno por uno. Álvarez y yo discutíamos a menudo, pero nos tratábamos con respeto. Sabía que yo no era ni marxista ni comunista, sino partidario de estos grupos que tanto odiaba. El problema que tenían los ideólogos con Panamá era que no nos podían descifrar. Hicimos amigos basados en nuestros propios sistemas de valores. Chile fue un buen ejemplo. El ejército panameño tenía relaciones respetuosas con sus homólogos militares chilenos, pero cuando el general Augusto Pinochet arrebató el poder a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, nos dispusimos a brindar asilo a tantas personas como pudimos. Hubo mucha preocupación en Panamá al enterarse de la noticia del golpe en Chile, ya que allí vivían cientos de nuestros compatriotas, estudiantes, izquierdistas, incluso algunos opositores a los militares panameños. Llamé a mi homólogo como jefe de inteligencia de ese país, el general Augusto Lutz, sabiendo que se había convertido en miembro de la nueva junta militar, y usé ese contacto para ayudar a rescatar a muchos panameños, chilenos y otros. Mi amigo me informó sobre los acontecimientos y luego puso a Pinochet en la línea. Reconocí la voz distintiva del general. Me dijo que tenía una hija que vivía en Panamá y temía represalias contra ella por parte de opositores de izquierda. Sin que me lo pidiera, le dije que le garantizaría la seguridad, lo cual hice, aunque nunca hubo incidentes. En los días que siguieron, el ejército de Pinochet acorraló a miles de simpatizantes de Allende. Panamá se convirtió en un salvavidas para las personas detenidas por Pinochet o amenazadas de arresto. Le pedí a nuestro muy capaz embajador Joaquín Mesa que fuera al ahora infame Estadio de Fútbol de Santiago, donde más tarde se informó que presuntos izquierdistas y opositores habían sido torturados y asesinados.
Panamá logró liberar al menos a 1,200 personas, médicos, intelectuales, estudiantes, hombres, mujeres y niños. En particular, recuerdo el caso de una niña de 3 años llamada Macarena Frankie Marsh, cuyo padre era un activista de izquierda. Se conoció que el padre estaba en manos de la Policía Militar de Chile, la DINA, pero la pequeña estaba desaparecida y se creía que la tenían cautiva, se dijo, quizás para presionar a su padre. Mesa escuchó la historia y usó su destreza diplomática junto con la buena voluntad que tenía con Pinochet para rescatar a la niña. También pude ayudar a un funcionario de Naciones Unidas y miembros del grupo musical Canta América, entre otros detenidos por el régimen militar. Mesa llenó la embajada de Panamá en Santiago con refugiados y cuando el edificio no podía contener un alma más, Torrijos nos permitió comprar 2 edificios adicionales para albergar a más refugiados bajo nuestro paraguas diplomático. Años después, cuando me convertí en comandante de las Fuerzas Armadas panameñas, fui a Santiago a una reunión hemisférica de jefes militares. Pinochet me invitó a una cena privada en su casa con su esposa e hija. También estuvo el embajador Mesa. Pinochet estaba de un humor efervescente. Bueno, ustedes los panameños seguro que salvaron a muchos de esos marxistas. Apuesto a que fueron algo así como 2,000 de ellos, dijo. Dígame una cosa, general Noriega. ¿Alguna vez te han dado las gracias? Los intentos de Álvarez de provocar una guerra resultaron ser su ruina. Estados Unidos quería que los contras derrocaran a Nicaragua y querían actuar como un jugador invisible en ese juego. No buscaban un enfoque muy visible y abierto, y hacia eso lo estaba conduciendo Álvarez. Eventualmente, esto significó que Álvarez, por razones muy diferentes al interés de Estados Unidos en deshacerse de mí, se convirtió en un problema. Me negué a ayudarlos en Nicaragua. Álvarez quería hacer demasiado. Así que de repente, un buen día, hubo un golpe de estado en Tegucigalpa, viniendo del lugar donde uno menos lo esperaba. Los amigos más cercanos de Álvarez, compañeros oficiales de la Fuerza Aérea Hondureña. Estados Unidos ayudó a planear e instigar el golpe. Las Fuerzas Armadas captaron a su comandante, lo amarraron y lo enviaron empacado fuera del país a Costa Rica. El momento escogido para el levantamiento contra Álvarez fue importante. Estados Unidos había estado organizando un minicurso sobre inteligencia y operaciones militares en Fort Gulick, una de sus bases militares en la antigua zona del canal. Entre los asistentes al curso se encontraban varios hombres clave de Álvarez. Recuerdo dar el discurso de clausura y luego asistir a una recepción para ellos en el Hotel Continental esa noche. Todos nosotros desconocíamos los problemas que se estaban gestando en Honduras. La noticia salió a la mañana siguiente con la noticia de que el general Walter López era el nuevo jefe de las Fuerzas Armadas hondureñas. Más tarde ese mismo día, recibí un mensaje de Costa Rica. Álvarez quería hablar conmigo. Cuando finalmente se hizo la conexión telefónica, el hombre al otro lado de la UNE era un Álvarez que sonaba en un estado de ánimo muy diferente al del hombre que yo conocía. Alternativamente amargado, derrotado, lloroso, sin esperanza, luego violento, aferrado a posibilidades, suplicándome apoyo. ¿Qué puedo hacer por ti?, dije finalmente, incapaz de pensar en algo que pudiera revelar su destino. Manuel Antonio llama al general. Paul Gorman por mí, dijo, refiriéndose al jefe del Comando Sur de Estados Unidos. No lo he podido localizar, pero Manuel Antonio, por favor, dígale al general Gorman, dígale lo que me han hecho. Dígale que estoy escondido aquí en Costa Rica. Dígale todo lo que he dicho. De hecho, me puse en contacto con Gorman. Oh, sí, sabemos sobre eso. Gracias por la llamada, dijo Gorman, descartando todo el asunto y cambiando rápidamente de tema. Me di cuenta de que Gorman sabía mucho sobre la suerte de Álvarez y que era probable que nada cambiara. Todo esto sería intrascendente excepto por el hecho de que no muchos días después recibí la visita de un agente de la CIA. Obviamente consciente de que estaba en contacto con Álvarez. Álvarez se va a Estados Unidos, dijo el agente. Por favor, envíale este dinero a través de la cuenta BCCI. El regalo fue una gran cantidad de dinero en efectivo. Se lo envía a Álvarez y se fue a vivir al exilio a Estados Unidos. Estaba fascinado por todo el proceso, pero simplemente no podía entender a los estadounidenses. Pensaron que todo se arreglaría con dinero. Estaba más allá del cinismo. Estaba desconectado de la realidad. Enviamos algo para pacificarlo, para cuidarlo a él y a su esposa e hijos, y para mantenerlo tranquilo. Ha hecho su trabajo por nosotros, y ahora se acabó.
Años después, los americanos intentaron lo mismo conmigo. $2 millones parecían ser el precio de salida para que un comandante militar renunciara a la soberanía de su nación. Álvarez estaba en el fondo de mi mente, y todo el dinero que me podían ofrecer no era suficiente para que me fuera de Panamá. No fue la única vez que lo intentaron.